¿Y si todo lo que te han enseñado sobre expresar tus emociones fuera una trampa disfrazada de libertad? ¿Y si la verdadera fortaleza no residiera en decir todo lo que piensas, sino en dominar el arte ancestral del silencio estratégico? Durante décadas, la cultura occidental ha vendido la reactividad como autenticidad, la descarga emocional como salud mental, y la confrontación inmediata como valentía, pero bajo esa superficie luminosa de autoexpresión, se esconde una paradoja inquietante. Aquellos que más reaccionan son quienes menos control tienen sobre sus propias vidas. La capacidad de no reaccionar, de sostener la tensión sin descargarla, de observar el impulso sin obedecerlo, representa quizás la forma más sofisticada de poder personal que un ser humano puede cultivar. No se trata de represión, esa palabra que la psicología moderna ha convertido en sinónimo de enfermedad. Se trata de algo mucho más complejo y desafiante, la habilidad de crear espacio entre el estímulo y la respuesta, ese intersticio microscópico, donde vive la libertad humana. La historia de la humanidad está plagada de ejemplos que demuestran una verdad incómoda. Los grandes movimientos, las revoluciones significativas, los cambios profundos, nunca fueron liderados por quienes reaccionaban impulsivamente a cada provocación. Marco Aurelio, emperador de Roma y filósofo estoico, enfrentó traiciones, guerras, plagas y la muerte de sus propios hijos. Sus meditaciones personales, escritas en los campos de batalla, revelan a un hombre que entendió que el verdadero campo de guerra no estaba afuera, sino dentro de su propia mente. Escribía para sí mismo, sin intención de publicar, recordándose constantemente que no podía controlar las acciones de los demás, pero sí su respuesta ante ellas. En una época donde el poder absoluto podría haberlo convertido en un tirano reactivo, eligió la reflexión sobre la venganza, la pausa sobre el impulso. Nelson Mandela pasó 27 años en prisión, tiempo más que suficiente para que el resentimiento se convirtiera en odio, y el odio en sed de venganza. Cuando finalmente salió, el mundo esperaba ver a un hombre quebrado o furioso. En cambio, encontraron a alguien que había transformado su celda en un laboratorio de autocontrol. Mandela no solo perdonó a sus captores, entendió que reaccionar con ira habría perpetuado el ciclo de violencia que buscaba romper. Su poder no radicaba en su capacidad de devolver el golpe, sino en su habilidad de absorber el impacto sin permitir que alterara su centro. Pero el mundo contemporáneo opera bajo principios radicalmente opuestos. La arquitectura digital en la que habitamos fue diseñada específicamente para explotar nuestra reactividad. Cada plataforma, cada notificación, cada algoritmo está calibrado para generar una respuesta emocional inmediata. Las redes sociales no son espacios neutrales de comunicación, son laboratorios de condicionamiento conductual, donde se entrena a millones de personas para que reaccionen antes de pensar, para que opinen antes de entender, para que descarguen su química emocional en el primer estímulo disponible. La dopamina que se libera al dar like, al comentar indignado, al compartir ese contenido que confirma nuestros prejuicios, crea un circuito de adicción que erosiona sistemáticamente nuestra capacidad de autorregulación. La industria tecnológica ha monetizado la impulsividad humana, y cada segundo que pasas reaccionando es un segundo que no pasas reflexionando. El modelo de negocio del siglo XXI se construye sobre la fragmentación de tu atención y la explotación de tus instintos más primitivos. Desde la perspectiva neurológica, cada vez que reaccionas emocionalmente sin filtro, estás reforzando circuitos neuronales específicos. El cerebro humano, esa máquina de aprendizaje extraordinaria, no distingue entre un hábito productivo y uno destructivo, simplemente fortalece las rutas que más utilizas. Cuando alguien te provoca, y tú respondes inmediatamente con ira, tu amígdala secuestra el proceso de toma de decisiones, inundando tu sistema con cortisol y adrenalina. En ese estado, la corteza prefrontal, esa región responsable del pensamiento racional y la planificación a largo plazo, queda parcialmente desconectada. Operas desde tu cerebro reptiliano, el mismo que mantenía vivos a tus ancestros en la sabana africana cuando un depredador aparecía. El problema es que la mayoría de las amenazas modernas no son tigres dientes de sable, son correos electrónicos pasivo-agresivos, comentarios en redes sociales o miradas de desaprobación. Pero tu biología aún no ha evolucionado para distinguir entre un peligro existencial y una ofensa al ego. Cada reacción impulsiva no solo resuelve mal el problema presente, entrena a tu cerebro para reaccionar de la misma manera en el futuro, creando un ciclo de dependencia emocional, donde cada vez necesitas menos provocación para detonar. La paradoja del control emocional es que solo puedes ejercerlo
cuando reconoces que no tienes control sobre tus emociones iniciales. El enojo llega sin permiso, la tristeza te invade sin consultar, el miedo aparece antes de que hayas decidido conscientemente tener miedo. Estas respuestas emocionales primarias son automáticas, programadas por millones de años de evolución y moduladas por tu historia personal de condicionamiento. Pretender que no deberías sentir lo que sientes es una batalla perdida, que solo genera más sufrimiento, pero entre sentir una emoción y actuar en consecuencia, existe un espacio, estrecho al principio, que se puede expandir con práctica deliberada. Ese espacio es donde vive tu libertad. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco, que sobrevivió a Auschwitz, articuló esta idea con una claridad que solo podía provenir de haber habitado el extremo absoluto del sufrimiento humano. Entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad y poder para elegir nuestra respuesta. En esa respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Frankl observó que en los campos de concentración, donde todos los controles externos habían sido arrancados, donde la dignidad era atacada sistemáticamente, algunos prisioneros mantenían una chispa interior intacta, no porque no sintieran terror, hambre o desesperación, sino porque habían encontrado ese espacio entre lo que les hacían y cómo elegían interpretarlo internamente. La cultura de la inmediatez ha erosionado nuestra tolerancia a la incomodidad emocional. Se nos ha vendido la idea de que cualquier malestar debe ser aliviado instantáneamente, que cualquier tensión debe resolverse, que cualquier conflicto debe confrontarse. Esta mentalidad convierte a las personas en esclavas de sus estados emocionales fluctuantes, siempre buscando la siguiente descarga, el siguiente alivio, la siguiente validación externa. La industria del bienestar ha capitalizado esta ansiedad, ofreciendo soluciones rápidas que prometen paz interior sin el trabajo interior que requiere, meditaciones guiadas de 5 minutos, afirmaciones positivas, cristales, retiros de fin de semana que te harán encontrarte a ti mismo, todo diseñado para consumirse, no para transformarse. El verdadero trabajo de no reaccionar no tiene nada de glamoroso, no genera contenido viral, no se puede comprimir en un tutorial de YouTube, requiere sentarse con la incomodidad hasta que se transforme, observar el impulso de escapar sin darle el gusto de la huida, sostener la contradicción sin colapsarla prematuramente en una conclusión reconfortante. Los estoicos antiguos comprendieron algo que la psicología moderna está redescubriendo lentamente. No son los eventos los que nos perturban, sino nuestros juicios sobre los eventos. Epicteto, quien pasó gran parte de su vida como esclavo antes de convertirse en filósofo, enseñaba que existen cosas bajo nuestro control, y cosas fuera de él. Bajo nuestro control están nuestras opiniones, aspiraciones, deseos y aversiones. Fuera de nuestro control está literalmente todo lo demás: el cuerpo, la propiedad, la reputación, el poder, la libertad. Argumentaba, consiste en alinear nuestros deseos con lo que está bajo nuestro control y soltar completamente lo que no lo está. Esta división puede parecer simple en teoría, pero su aplicación práctica es devastadoramente difícil. Significa aceptar que no puedes controlar si te aman, si te respetan, si te traicionan, si te reconocen. Solo puedes controlar tu respuesta ante todo eso. La mente moderna se rebela contra esta noción, porque la hemos entrenado para creer que merecemos resultados específicos, que nuestras expectativas deberían ser satisfechas, que el universo debería operar según nuestras preferencias. Cada vez que la realidad contradice esas expectativas, surge el sufrimiento reactivo. La diferencia entre responder y reaccionar es la diferencia entre vivir desde tu centro o ser constantemente empujado por fuerzas externas. Reaccionar es automático, visceral, sin espacio para la elección consciente. Es el equivalente psicológico de una bola de billar siendo golpeada. Toda la energía que recibe se transmite inmediatamente en la dirección del impacto. Responder, por otro lado, implica absorber el impacto, procesarlo internamente y elegir conscientemente la dirección de tu energía. Requiere lo que los budistas llaman mente de no mente, esa cualidad de conciencia que observa sin identificarse, que nota sin aferrarse. En el budismo zen, existe el concepto de mushin, o mente vacía, no en el sentido de ausencia de pensamiento, sino en el sentido de no apego a los pensamientos que surgen. Un maestro de espada zen no piensa en cada movimiento durante el combate, ha entrenado tanto que su cuerpo responde sin la interferencia del pensamiento reactivo. Paradójicamente, esta no mente permite respuestas más precisas,
más apropiadas, más efectivas que la mente reactiva atascada en sus propios patrones. El mundo profesional y empresarial ha comenzado a reconocer el valor estratégico del no reaccionar, aunque frecuentemente lo empaqueta en lenguaje corporativo que oculta sus raíces filosóficas. Negociadores de alto nivel entienden que quien reacciona primero generalmente pierde. En una negociación, mostrar desesperación, enojo o ansiedad es entregar información valiosa que será usada en tu contra. Los mejores negociadores cultivan lo que parece ser una calma sobrenatural, una capacidad de escuchar sin revelar, de procesar sin proyectar. No es frialdad emocional, es maestría emocional. Saben que cada reacción visible es una carta mostrada, una vulnerabilidad expuesta. En el ajedrez de alto nivel, los grandes maestros han desarrollado la habilidad de no reaccionar físicamente ante movimientos sorpresivos. Un jugador novato revelará su sorpresa o preocupación en su lenguaje corporal, dándole pistas valiosas al oponente. Un gran maestro ha entrenado su rostro y cuerpo para permanecer neutral, procesando internamente mientras externamente proyecta ecuanimidad. Esta habilidad se extiende mucho más allá del tablero. Es una metáfora de cómo navegar la existencia, cuando cada interacción es potencialmente una negociación de poder, significado o recursos. Pero existe un peligro en romantizar la no reactividad sin examinar su sombra. El control emocional puede convertirse en disociación, la ecuanimidad puede degradarse en indiferencia, el espacio entre estímulo y respuesta puede llenarse no con sabiduría, sino con miedo disfrazado de prudencia. Existe una diferencia crucial entre no reaccionar desde un lugar de fortaleza consciente y no reaccionar desde un lugar de entumecimiento traumático. Las personas que han sufrido trauma complejo frecuentemente desarrollan una capacidad impresionante de no reaccionar externamente, mientras internamente están en llamas. Han aprendido, generalmente en la infancia, que expresar emociones era peligroso, que la vulnerabilidad era castigada. Su no reactividad no es libertad, es una jaula invisible construida con miedo. La distinción está en la conciencia. ¿Estás eligiendo conscientemente no reaccionar después de haber procesado la emoción? ¿O estás automáticamente suprimiendo porque tienes terror de sentir? Tu calma viene de un centro arraigado, o de un desapego defensivo que te protege de la intimidad con tu propia experiencia. La ira merece una consideración especial en cualquier discusión sobre reactividad, porque es quizás la emoción más engañosa en su funcionalidad percibida. La ira se siente poderosa. Cuando estás enojado, experimentas una oleada de energía, una sensación de claridad moral, una certeza que borra las dudas. Se siente como si finalmente estuvieras tomando control, defendiéndote, estableciendo límites, pero esa sensación es mayormente ilusoria. La ira reactiva es casi siempre una emoción secundaria que oculta algo más vulnerable debajo: miedo, dolor, vergüenza, impotencia. Es más fácil sentirse enojado que sentirse herido, más tolerable sentirse indignado que sentirse rechazado. La ira ofrece la ilusión de poder en momentos donde nos sentimos impotentes, y esa ilusión es adictiva. Cada vez que descargas ira y obtienes algún resultado, incluso si es simplemente hacer que la otra persona retroceda o se disculpe, refuerzas el patrón, pero ese resultado tiene un costo acumulativo que no se hace evidente inmediatamente. Las personas aprenden a caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de ti. La intimidad auténtica se vuelve imposible porque nadie puede relajarse completamente en tu presencia. Tu influencia se basa en el miedo, no en el respeto, y esa es una base que eventualmente se colapsa. La sociedad occidental contemporánea tiene una relación profundamente ambivalente con la expresión emocional que revela fracturas culturales más amplias. Por un lado, existe un movimiento hacia la autenticidad que celebra la expresión emocional sin filtro, como señal de salud mental y valentía personal. Se alienta a las personas a hablar su verdad, a no contener sus sentimientos, a establecer límites verbales agresivos. Por otro lado, esa misma cultura está simultáneamente medicando la emoción a niveles sin precedentes históricos, intentando químicamente suavizar cualquier estado afectivo que desvíe de una estrecha banda de productividad confortable. Antidepresivos, ansiolíticos, estimulantes, estabilizadores del ánimo, todos prescritos a tasas que habrían parecido distópicas hace apenas una generación. Esta contradicción no es accidental, refleja una cultura que ha perdido las tecnologías tradicionales de regulación emocional, los sistemas comunitarios, rituales y prácticas que históricamente ayudaban a las personas a procesar estados afectivos intensos sin patologizarlos ni descargarlos destructivamente. En sociedades tradicionales,
El duelo tenía rituales prescritos que duraban años, la ira tenía canales ceremoniales, el miedo era contenido por cosmologías que otorgaban significado al sufrimiento. La modernidad ha demolido esos contenedores sin construir alternativas funcionales, dejando a individuos atomizados navegando tsunamis emocionales con mapas inadecuados. El concepto de triggering o activación emocional ha evolucionado de una observación clínica legítima sobre trauma a una justificación cultural para la reactividad descontrolada. Originalmente, en contextos terapéuticos, un trigger describía un estímulo que activaba una respuesta traumática genuina, donde el sistema nervioso de una persona literalmente no podía distinguir entre el pasado y el presente. Un veterano de guerra, que se arroja al suelo al escuchar fuegos artificiales, está experimentando un trigger auténtico. Su respuesta es fisiológica, involuntaria, arraigada en supervivencia, pero el lenguaje se ha diluido hasta el punto donde cualquier incomodidad emocional se etiqueta como triggering. Y esa etiqueta se usa para evitar responsabilidad por las propias reacciones. Decir, me triggereaste, es sutilmente diferente de decir, reaccioné mal. El primero coloca la responsabilidad completamente en el otro, el segundo reconoce agencia propia. Esta distinción lingüística revela una tendencia cultural más amplia hacia la externalización de la vida interior, donde las emociones son cosas que te suceden en lugar de experiencias que tienes alguna relación activa con moldear. Los grandes líderes espirituales de todas las tradiciones comparten una cualidad que raramente se nombra explícitamente, una capacidad sobrehumana de absorber hostilidad sin devolverla. Jesús de Nazaret, cuando fue arrestado, torturado y ejecutado, supuestamente respondió pidiendo perdón para sus verdugos. Buda, cuando fue insultado por un hombre enojado, simplemente preguntó qué sucede cuando ofreces un regalo y nadie lo acepta. El regalo permanece contigo. Estos no son solo ejemplos de moralidad superior, son demostraciones de una comprensión psicológica profunda. Entendieron que devolver hostilidad es aceptar el regalo envenenado, es permitir que el estado emocional de otro dicte el tuyo. La pregunta del Buda es particularmente penetrante. Cuando alguien te ofrece ira, y tú no la aceptas, ¿de quién es la ira? Se queda con quien la generó, pero si la aceptas, si reaccionas con tu propia ira, ahora ambos están infectados. Has permitido que el veneno de otro se convierta en tu veneno. La capacidad de no aceptar ese regalo, de dejarlo sin reclamar en el espacio entre dos personas, es una forma de poder que trasciende la comprensión convencional. La neuroplasticidad, el descubrimiento de que el cerebro continúa reorganizándose durante toda la vida, ofrece tanto esperanza como responsabilidad en el contexto del control emocional. Significa que no estás condenado a perpetuar patrones reactivos, solo porque han sido tu configuración predeterminada durante décadas. Puedes literalmente recablear tu cerebro mediante práctica consistente, pero también significa que cada vez que cedes a la reactividad, estás activamente fortaleciendo esos circuitos, haciendo más probable la misma respuesta en el futuro. Tu cerebro es una máquina de predicción que optimiza para eficiencia, no para sabiduría. Si has reaccionado con ira enojada a la crítica 1000 veces, esa será la autopista neuronal que tu cerebro tomará automáticamente la vez 1001. Crear una nueva ruta, la ruta de la pausa y la respuesta considerada, requiere energía y repetición. Al principio es un camino de tierra estrecho que apenas se distingue, solo con uso consistente se ensancha en una alternativa viable, y aquí está la parte difícil. Durante el periodo de transición, cuando el viejo patrón aún es la autopista y el nuevo patrón apenas es un sendero, fracasarás más de lo que tendrás éxito. La mayoría de la gente abandona en esta fase, interpretando el fracaso como evidencia de que el cambio es imposible en lugar de como evidencia de que están en el medio inevitable y necesario del proceso. Las relaciones íntimas son quizás el campo de entrenamiento más intenso para la práctica de no reaccionar, precisamente porque las personas más cercanas a nosotros tienen el mayor poder para activarnos. Tu pareja romántica, tus padres, tus hijos. Estas personas tienen acceso a tus heridas más profundas, porque las has dejado entrar, conocen qué botones presionar, porque en algún momento de vulnerabilidad, revelaste dónde estaban esos botones, y en el flujo y reflujo de la vida compartida, presionarán esos botones, a veces intencionalmente, más frecuentemente sin intención. La dinámica de las relaciones reactivas crea ciclos predecibles. Una persona dice algo, la otra reacciona. Esa reacción provoca una contrarreacción, y pronto ambas personas están en una escalada emocional, donde nadie recuerda realmente qué inició el conflicto. Lo que comenzó como un desacuerdo sobre los platos,
se convierte en un ataque al carácter fundamental de cada uno. Todo porque ninguna de las dos personas pudo pausar la cadena de reacción. Las parejas que logran relaciones duraderas y satisfactorias no son aquellas que nunca experimentan conflicto, son aquellas donde al menos una persona, preferiblemente ambas, ha desarrollado la capacidad de romper el ciclo reactivo. Cuando uno puede decir necesito pausar esta conversación, porque estoy a punto de decir algo hiriente que no siento realmente, se introduce espacio, donde antes solo había choque. Existe una distinción crucial entre no reaccionar y evitar el conflicto que frecuentemente se confunde. El evitador del conflicto teme la incomodidad de la confrontación, tanto que suprime sus necesidades legítimas, traga sus límites y acumula resentimiento que eventualmente se filtrará como agresión pasiva o estallido explosivo. Esto no es maestría emocional, es cobardía disfrazada de paz. El verdadero no reaccionar implica total disposición a entrar en conflicto cuando es necesario, pero hacerlo desde un centro arraigado en lugar de desde reactividad herida. Significa que puedes establecer un límite firme, sin necesidad de emocionalizar el límite. Puedes decir, no sin enojo. Puedes confrontar comportamiento inaceptable sin atacar a la persona. Puedes defender tu posición sin necesitar destruir la del otro. Esta distinción es visible en figuras como Gandhi, quien nunca evitó el conflicto pero se negó a participar en violencia reactiva, no retrocedió ante el Imperio Británico, simplemente se negó a jugar según sus reglas de dominación y contradominación. Su resistencia no violenta no era pasividad, era una forma activa, disciplinada, estratégicamente calculada de confrontación que requería más coraje que la violencia reactiva. La vergüenza es quizás la emoción que más alimenta la reactividad destructiva, precisamente porque es tan intolerable, que el sistema psicológico hará casi cualquier cosa para evitar sentirla directamente. Cuando alguien señala un error que cometiste, una falla en tu carácter, una hipocresía en tu comportamiento, y ese señalamiento toca algo que secretamente temes que sea verdad, la vergüenza surge como un dolor casi físico. En ese momento, tienes opciones limitadas. Puedes permitir que la vergüenza exista, examinar si hay verdad en la acusación, y usar ese insight doloroso para el crecimiento, o puedes hacer lo que la mayoría hace, convertir instantáneamente la vergüenza en ira, y dirigir esa ira hacia afuera, atacando al mensajero, racionalizando tu comportamiento, construyendo elaboradas defensas que protegen tu autoimagen a expensas de la verdad. La segunda opción se siente mejor inmediatamente pero perpetúa los patrones exactos que crearon la vergüenza en primer lugar. La investigadora Brené Brown ha dedicado su carrera a estudiar la vergüenza, y ha encontrado que las personas con mayor resiliencia emocional no son aquellas que experimentan menos vergüenza, son aquellas que han desarrollado la capacidad de reconocerla, nombrarla, y compartirla en contextos apropiados en lugar de permitir que se convierta en secreto tóxico o ira proyectada. La muerte de Sócrates ofrece quizás el ejemplo histórico más puro de no reactividad, llevada a su conclusión lógica extrema. Acusado de corromper a la juventud y no respetar a los dioses, fue condenado a muerte por una Atenas, que él había pasado su vida intentando mejorar a través del diálogo filosófico. Sus amigos arreglaron su escape de prisión. La ruta estaba clara, la oportunidad disponible. Sócrates se negó, no porque quisiera morir, sino porque escapar habría sido reaccionar desde miedo, en lugar de responder desde principios. Había pasado su vida argumentando que el filósofo debe vivir consistente con la razón y la justicia, incluso cuando eso requiere sacrificio. Huir habría sido admitir que esos principios eran negociables cuando las consecuencias se volvían serias. En sus últimas horas, según Platón, Sócrates pasó el tiempo en diálogo filosófico tranquilo con sus amigos, bebió la cicuta sin drama, y murió sin permitir que el miedo o la ira alteraran su centro. No es que no sintiera esas emociones, es que había cultivado algo más fuerte que ellas, una lealtad a principios que trascendía la autopreservación reactiva. Puedes argumentar que esto fue irrazonable, que la vida es más importante que la consistencia filosófica, pero no puedes argumentar que no representa el extremo absoluto de vivir según principios propios en lugar de reaccionar a circunstancias externas. El concepto japonés de ma, o espacio negativo, ofrece una metáfora arquitectónica para el espacio entre estímulo y respuesta. En arte y diseño japonés, el espacio vacío no es simplemente ausencia, es un elemento positivo de la composición. El silencio entre las notas es lo que hace música de la música. De otra manera solo tendrías ruido continuo. De manera similar, el espacio entre pensamientos, entre emociones, entre impulso y acción, no es un vacío a llenar rápidamente,
sino un elemento esencial de la vida consciente. La cultura occidental, con su horror al vacío y su adicción a la estimulación constante, ha perdido apreciación por este espacio negativo. El resultado es una vida de perpetua reactividad, donde cada momento está inmediatamente seguido por el siguiente sin pausa para integración. La meditación en todas sus formas es esencialmente práctica de habitar ese espacio, de familiarizarte con la quietud entre los pensamientos, hasta que ya no sea aterradora sino refrescante. Pero esa familiaridad solo viene a través de miles de horas de práctica, miles de momentos de elegir conscientemente no llenar el espacio con distracción o reactividad. La pregunta más inquietante sobre el control emocional es qué sucede con las emociones que no expresas. La psicología freudiana advertía sobre la represión como fuente de neurosis, y esa advertencia se ha convertido en sabiduría cultural. Debes expresar tus sentimientos o te enfermarás. Pero esta formulación es demasiado simple. Existe una diferencia entre represión inconsciente, donde empujas emociones fuera de la conciencia, porque son intolerables, y procesamiento consciente, donde sientes la emoción completamente pero eliges no actuar sobre ella. La primera crea patología, la segunda crea madurez. Cuando sientes ira pero conscientemente eliges no descargarla en la persona que la provocó, esa ira no desaparece mágicamente, la sientes completamente en tu cuerpo, la tensión muscular, el calor, el latido acelerado del corazón, los pensamientos vengativos, pero la observas sin identificarte con ella, sin creer que porque sientes ira debes actuar con ira. Eventualmente, si no la alimentas con rumiación o acción, la ira se disipa por sí misma, como todas las emociones inevitablemente lo hacen. Lo que permanece después de que la tormenta emocional pasa es a menudo claridad sobre qué, si acaso, necesita comunicarse o abordarse. Esa comunicación de un lugar de calma es infinitamente más efectiva que el desahogo emocional del momento caliente. El mundo de los deportes de alto rendimiento ha desarrollado sofisticadas metodologías para entrenar la no reactividad bajo presión extrema. Un lanzador de tiros libres en baloncesto, con el juego empatado y segundos restantes, experimenta presión psicológica que podría paralizar a una persona no entrenada. Su corazón está acelerado, la multitud está rugiendo, el peso del resultado descansa en sus hombros. Cada uno de esos factores lo empuja hacia respuestas fisiológicas que sabotean el rendimiento. Tensión muscular, respiración superficial, pensamiento acelerado. Los grandes atletas han entrenado la capacidad de notar esas respuestas sin ser controlados por ellas. Tienen rutinas preestablecidas que crean un oasis de calma en medio del caos. Michael Jordan, legendario por su rendimiento en momentos cruciales, describía una sensación de tiempo que se ralentizaba, de ruido que se desvanecía, de una claridad casi sobrenatural. No es que no sintiera presión, es que había entrenado su sistema nervioso para no reaccionar a la presión de maneras que interfirieran con la ejecución. Esta capacidad no es genética ni mágica, es el resultado de miles de horas practicando específicamente bajo presión, enseñando al cuerpo que puede funcionar eficientemente incluso cuando cada instinto grita pánico. La paradoja central del poder personal es que se alcanza a través de rendición, pero no la rendición de derrota, sino la rendición de control sobre lo incontrolable. Cada momento que pasas intentando controlar cómo te perciben otros, cómo se comportan otros, qué eventos se desarrollan en el mundo, es energía desperdiciada que genera frustración, cuando inevitablemente, esas cosas no cumplen con tus preferencias. El verdadero poder viene de la retracción total de energía de esas batallas imposibles, y la inversión completa de esa energía en lo único que realmente puedes controlar: tu respuesta interna a lo que sea que esté sucediendo. Esto no es resignación, es discriminación estratégica entre batallas que se pueden ganar y batallas que son por naturaleza imposibles. Existe una serenidad paradójica que viene de soltar completamente la necesidad de que la realidad se conforme a tus preferencias. No significa que no tengas preferencias o que no trabajes hacia objetivos. Significa que tu paz interior no depende del logro de esos objetivos. Quieres el resultado pero no necesitas el resultado. Y esa diferencia, sutil en descripción pero vasta en experiencia vivida, es la diferencia entre vivir en resistencia perpetua o en aceptación fluida de lo que es mientras trabajas hacia lo que podría ser. La cultura digital ha acelerado y amplificado la dinámica de reactividad, hasta el punto de que ahora operamos en un ecosistema de indignación perpetua. El ciclo de noticias de 24 horas, las redes sociales, la monetización del clickbait, todo conspira para mantenerte en un estado de activación emocional constante. Hay siempre algo nuevo de lo cual indignarse, alguien nuevo a quien cancelar,
alguna injusticia emergente que demanda tu atención inmediata y tu respuesta visceral, y cada vez que participas en esa economía de la indignación, cada vez que compartes ese artículo que te hizo enojar, cada vez que comentas con furia justa, estás siendo explotado. Activación emocional es el producto que se vende a anunciantes. Tu reactividad es lo que mantiene funcionando la máquina. Las plataformas han descubierto que el contenido que genera ira y miedo genera más engagement que el contenido que genera alegría o serenidad. Entonces sus algoritmos optimizan para alimentarte un flujo interminable de ultrajes personalizados. La única forma de ganar este juego es negarse a jugarlo. Reconocer que tu atención es finita y preciosa, y que cada segundo que pasas reaccionando a estímulos diseñados para provocarte es un segundo robado de tu vida real. El concepto budista de ecuanimidad a menudo se malinterpreta como indiferencia, cuando en realidad es algo mucho más activo y desafiante. Ecuanimidad no significa que no te importe lo que sucede, significa que has cultivado una estabilidad de mente que permanece clara y centrada independientemente de si las circunstancias son placenteras o dolorosas. Puedes sentir profundamente, cuidar profundamente, trabajar diligentemente por el cambio, todo mientras mantienes un centro que no es arrastrado por las mareas de la fortuna. Los textos budistas usan la metáfora de una montaña, bajo la cual fluyen ríos, caen lluvias, soplan vientos, pero la montaña permanece inmutable. No es que la montaña esté muerta o insensible, es que su naturaleza esencial no es perturbada por condiciones cambiantes. En la práctica humana, esto significa que puedes recibir noticias devastadoras, sentir el impacto completo de ese dolor, y aún así no colapsar en desesperación reactiva. Puedes experimentar éxito extraordinario, disfrutar la alegría de ese momento, y aún así no inflarte en arrogancia reactiva. Ambos estados, dolor y placer, son reconocidos como temporales, como clima que pasa a través, pero no define la totalidad de quién eres. Las tradiciones de artes marciales, particularmente las que emergen de filosofías orientales, han codificado la no reactividad como principio técnico fundamental. En Aikido, la idea es no confrontar fuerza con fuerza, sino redirigir la energía del atacante de manera que se desequilibre. Esto requiere absoluta ausencia de reactividad. Si respondes al ataque con tensión o miedo, pierdes la fluidez necesaria para la redirección. El Aikidoka avanzado puede parecer casi pasivo, permitiendo que el ataque llegue muy cerca antes de un movimiento mínimo que transforma la energía del atacante contra sí mismo. De manera similar, en el Wing Chun Kung Fu, existe el concepto de Chi Sao o manos pegajosas, donde aprendes a sentir la intención del oponente a través del contacto táctil, respondiendo a su energía sin pensamiento reactivo. Bruce Lee, quien entrenó extensamente en estas artes antes de desarrollar su propia filosofía, hablaba de ser como agua, sin forma, adaptable, fluyendo alrededor de obstáculos en lugar de chocar contra ellos. Esta no es solo metáfora para pelear, es metáfora para vivir. La mayoría de la gente vive como hielo, rígida en forma y frágil bajo presión. La invitación es convertirse en agua, manteniendo integridad mientras se adapta completamente a cualquier contenedor que la vida proporcione. La cuestión del perdón revela otra dimensión de la no reactividad. Cuando alguien te daña, la reacción natural es buscar venganza, o al menos retener perdón, como forma de castigo continuo. Pero a quien más daña el resentimiento no redonado, no es al perpetrador, sino al que se aferra a él. Resentimiento es, como dice el dicho, beber veneno, y esperar que la otra persona muera. Es un estado de reactividad congelada, donde continúas respondiendo a un evento del pasado como si estuviera sucediendo en el presente. Tu química corporal no distingue entre recordar vívidamente un trauma y experimentarlo nuevamente. Las mismas hormonas de estrés inundan tu sistema. Cada vez que reproduces la historia de tu herida, te hieres nuevamente. Perdón, en este contexto, no es absolución moral del perpetrador, ni reconciliación forzada. Es la decisión de dejar de lastimarte a ti mismo con reactividad continua a algo que ya pasó. Es el reconocimiento de que no puedes cambiar lo que sucedió, pero puedes cambiar tu relación con lo que sucedió. Esto no sucede a través de simple decisión, sino a través de proceso, permitiéndote sentir completamente el dolor que has estado evitando, reconociendo el impacto del daño, y gradualmente en capas, soltando la necesidad de que el pasado haya sido diferente. La diferencia generacional en la relación con la emoción revela cambios culturales tectónicos, que tienen implicaciones que apenas estamos comenzando a entender. Generaciones anteriores, particularmente hombres de la generación silenciosa y boomers, fueron socializadas en culturas de estoicismo emocional extremo, donde expresar vulnerabilidad era debilidad.
Esto creó patología masiva, alcoholismo, violencia doméstica, tasas de suicidio, muertes por enfermedades relacionadas con estrés. La reacción comprensible ha sido moverse hacia valorar la expresión emocional, la vulnerabilidad, la comunicación de necesidades internas, pero el péndulo puede haberse balanceado demasiado lejos en la dirección opuesta, creando generaciones que colapsan al primer signo de dificultad emocional, que requieren espacios seguros de cualquier idea desafiante, que conceptualizan la incomodidad emocional como trauma que requiere intervención. La síntesis necesaria está en algún lugar entre estos extremos, la capacidad de sentir profundamente y expresar apropiadamente, mientras también se desarrolla la resiliencia de tolerar incomodidad sin colapso. Esto requiere discriminación que nuestra cultura actual lucha por articular: cuándo expresar y cuándo contener, cuándo buscar apoyo y cuándo desarrollar fortaleza autónoma, cuándo el cuidado personal es genuino, y cuándo es evitación vestida de bienestar. Las personas que han sobrevivido a adicción y logrado recuperación sostenida, frecuentemente articulan una comprensión profunda, de no reactividad, que llega de haber sido esclavo absoluto de impulsos, un adicto en la altura de su adicción. Es reactividad pura. Cada malestar debe ser inmediatamente aliviado por la sustancia, cada ansia debe ser satisfecha, cada emoción incómoda debe ser entumecida. El camino de recuperación es esencialmente aprender a crear espacio entre el impulso y la acción, tolerando la incomodidad de abstinencia sin colapsar en uso. Programas de 12 pasos hablan de HALT. Nunca permitas que te vuelvas demasiado hambriento, enojado, solitario o cansado, porque estos estados aumentan la vulnerabilidad a reactividad. Enseñan que no puedes controlar que surjan ansias, pero puedes controlar si actúas sobre ellas. Enseñan que el impulso de usar, sin importar cuán intenso, pasará si puedes simplemente esperar sin reaccionar. Esta sabiduría, ganada a través de la batalla más difícil que muchas personas enfrentarán, es aplicable universalmente. Todos tenemos nuestras adicciones, químicas o de comportamiento. Todos tenemos impulsos que saboteamos nuestros mejores intereses si los seguimos. La diferencia entre vivir reactivamente y vivir conscientemente es si esos impulsos te poseen, o si puedes observarlos como fenómenos pasajeros que no requieren obediencia. La tecnología nos está robando sistemáticamente la capacidad de aburrimiento, y con ello, la capacidad de no reactividad. Aburrimiento es el estado donde no hay estímulo externo suficientemente convincente, y la mente es forzada a sus propios recursos. Es en ese estado donde históricamente surgían creatividad, introspección, procesamiento emocional, pero ahora, el microsegundo que surge aburrimiento, el teléfono sale del bolsillo, la pantalla se ilumina, y un flujo algorítmicamente optimizado de contenido adictivo llena el espacio. Nunca tienes que estar con tus propios pensamientos, nunca tienes que sentarte con incomodidad, nunca tienes que tolerar la ausencia de estimulación. El resultado es generaciones que son fundamentalmente incapaces de introspección sostenida, que experimentan pánico al estar sin dispositivo incluso por minutos. La capacidad de sentarse quieto y no hacer nada, lo que los monjes budistas han practicado por milenios, se ha vuelto casi imposible para la persona moderna promedio, y sin esa capacidad, sin la habilidad de simplemente existir sin reacción constante a estímulo externo, el trabajo más profundo de transformación psicológica se vuelve inalcanzable. No puedes conocerte a ti mismo si nunca estás solo contigo mismo, no puedes entender tus patrones si nunca pausas lo suficiente para observarlos. La relación entre no reactividad y creatividad es más profunda de lo que parece inicialmente. El pensamiento creativo requiere la capacidad de tolerar ambigüedad, de sostener contradicciones sin colapsarlas prematuramente en resolución, de permitir que las ideas incuben sin forzarlas hacia conclusión. Todo esto requiere no reactividad, la habilidad de resistir el impulso de resolver inmediatamente, de apretar el gatillo en la primera solución disponible, de declarar el problema solucionado antes de que realmente lo esté. Los grandes científicos, artistas, escritores describen periodos de gestación prolongada, donde el problema es sostenido en la mente sin respuesta, permitiendo que el inconsciente trabaje en ello. Entonces, frecuentemente durante un momento de relajación o distracción, la solución emerge completamente formada. Pero esto solo sucede si puedes tolerar la incomodidad de no saber, de tener el problema sin tener la respuesta. La mente reactiva cerrará prematuramente esta tensión productiva, agarrando cualquier respuesta que alivie la ansiedad de no saber. El resultado es soluciones mediocres, donde la paciencia habría permitido brillantez. Existe un poder particular en el silencio, que la cultura moderna ha olvidado casi completamente. Cuando alguien te insulta y respondes con silencio,
Ese silencio es más desconcertante que cualquier contraataque podría ser. Cuando alguien te provoca y rehúsas participar en el drama, tu negativa a jugar interrumpe su guión. El silencio en conversación crea espacio incómodo, que la mayoría de la gente apresuradamente llenará, frecuentemente revelando más de lo que pretendían. Los negociadores lo saben, los terapeutas lo saben, los interrogadores lo saben. El silencio es presión, y quien rompe el silencio usualmente pierde terreno. Pero más allá de la utilidad táctica, el silencio es espiritualmente significativo. En silencio, te conectas con algo más profundo que el flujo constante de reactividad mental. Culturas contemplativas han sabido esto por milenios, instituyendo prácticas de silencio, que van desde horas hasta años. En el catolicismo, los monjes trapenses toman votos de silencio. En el budismo, retiros de meditación silenciosa de 10 días son comunes. El punto no es represión de habla, sino descubrimiento de que emerge cuando el ruido cesa. La mayoría de la gente nunca lo descubrirá, porque nunca crean las condiciones para ello. La posibilidad de experimentar incluso 10 minutos sin hablar, sin pantalla, sin distracción se ha vuelto casi impensable. La última pregunta es quizás la más inquietante. ¿Qué queda de ti cuando dejas de reaccionar? Si no eres tus impulsos, si no eres tus emociones, si no eres tus pensamientos condicionados, entonces ¿qué eres? La respuesta de tradiciones contemplativas es que bajo todos esos estratos de reactividad, hay conciencia pura, presencia desnuda, el testigo silencioso que observa todo, pero no es ninguna cosa observada. Esta afirmación puede sonar abstracta o mística, pero es verificable empíricamente a través de práctica sostenida. Cuando te sientas en meditación, lo suficientemente largo, eventualmente reconoces que hay una distinción entre el contenido de la conciencia, los pensamientos y emociones y sensaciones que fluyen, y la conciencia misma, que permanece inmutable sin importar qué fluye a través de ella. Identificarse con el contenido es la fuente de sufrimiento. Reconocerse como la conciencia es la puerta a la libertad. Pero esto no es descubrimiento intelectual, es realización vivida que llega solo a través de miles de horas de observación sin reacción. Cada vez que notas un pensamiento sin seguirlo, cada vez que sientes una emoción sin actuar sobre ella, cada vez que observas un impulso sin obedecerlo, fortaleces la identificación con la conciencia en lugar del contenido. Gradualmente, en capas, a lo largo de años, la sensación de quién eres cambia. No es que las emociones desaparezcan, o los pensamientos cesen, es que tu relación con ellos se transforma fundamentalmente, se vuelven clima que observas en lugar de definición de quién eres. Y aquí está la verdad final, que nadie quiere escuchar. El poder de no reaccionar no te hará más feliz, al menos no de la manera que la cultura moderna promete felicidad. No te hará popular, porque las personas frecuentemente encuentran desconcertante a aquellos que no pueden ser fácilmente manipulados emocionalmente. No hará tu vida más fácil, porque requiere atención y esfuerzo constantes donde la reactividad es sin esfuerzo y automática. No garantizará resultados externos, porque el mundo no recompensa confiablemente la virtud interna. Lo que te dará es algo simultáneamente más modesto y más profundo, la experiencia de ser dueño de ti mismo, en lugar de ser poseído por fuerzas que apenas entiendes, la libertad de pararte en medio del caos, sentir su impacto completo, y elegir tu respuesta en lugar de ser arrastrado por olas de reactividad condicionada, la dignidad de vivir según principios que elegiste conscientemente en lugar de impulsos que te eligieron a ti, y quizás, en los espacios tranquilos entre estímulos, atisbos de algo que todas las tradiciones sabias han señalado, pero que las palabras nunca pueden capturar completamente, la quietud que estaba siempre allí, esperando debajo del ruido, el centro que nunca se movió sin importar cuánto se agitó la superficie. Eso no es algo que se puede vender, no es algo que se puede enseñar en un seminario de fin de semana, no es algo que puedas obtener deseándolo, es algo que se gana segundo a segundo, elección a elección, en la batalla silenciosa que nadie más verá nunca. La ilusión más peligrosa de la era moderna es que la velocidad es virtud. Se celebra la respuesta rápida, el tiempo de reacción acelerado, la decisión instantánea. En el mundo corporativo, ser ágil se ha convertido en mantra incuestionable. En la comunicación digital, responder a un mensaje en minutos se espera, mientras que responder en días parece descortés. Esta obsesión cultural con la velocidad es fundamentalmente incompatible con la no reactividad, que requiere precisamente lo opuesto: lentitud deliberada, pausa contemplativa, el coraje de dejar que el tiempo haga su trabajo de clarificación. Los grandes estrategas militares de la historia entendieron esto intuitivamente. Sun Tzu, en El arte de la guerra,
aconseja que la velocidad es esencial en la ejecución, pero la paciencia es esencial en la planificación. Moverse demasiado rápido basado en información incompleta o emoción reactiva es el camino más seguro a la derrota. Esperar hasta que la situación se desarrolle completamente, hasta que tus propias emociones se asienten, hasta que puedas ver con claridad en lugar de a través del prisma distorsionador del miedo o el deseo. Eso requiere una forma de disciplina que la cultura de la inmediatez ha erosionado sistemáticamente. El fenómeno del arrepentimiento revela el costo acumulativo de la reactividad de maneras que solo se vuelven visibles con el tiempo. Casi nunca te arrepientes de las palabras que no dijiste en un momento de ira. Casi siempre te arrepientes de las que sí dijiste. Raramente lamentas la venganza que no tomaste, la respuesta hiriente que tragaste, el impulso destructivo que observaste, pero no obedeciste. Pero las palabras lanzadas en reactividad, las acciones tomadas desde herida, las decisiones hechas cuando tu química corporal había secuestrado tu juicio, esas crean cicatrices que permanecen décadas después de que la emoción original se ha disipado completamente, relaciones terminadas que podrían haberse salvado si hubieras pausado, carreras saboteadas por respuestas impulsivas a crítica, reputaciones destruidas por un momento de pérdida de control, que define cómo te ven otros para siempre. El arrepentimiento es el profesor más despiadado pero también el más honesto, y lo que enseña consistentemente es que la reactividad tiene un costo que el momento caliente nunca puede calcular. Solo en retrospectiva, cuando las emociones se han enfriado, y puedes ver la situación claramente, se vuelve evidente cuán innecesaria era la reacción, cuán desproporcionada, cuán contraproducente para tus propios intereses a largo plazo. La soledad moderna es en parte una crisis de reactividad. Las personas están más conectadas tecnológicamente que nunca en la historia humana. Sin embargo, reportan niveles récord de soledad. La paradoja se resuelve cuando reconoces que la conexión digital amplifica la reactividad mientras erosiona la intimidad auténtica. Puedes mantener 100 conversaciones superficiales, basadas en reacciones rápidas a contenido efímero, pero ninguna de ellas toca la profundidad donde vive la verdadera conexión. Intimidad requiere vulnerabilidad, y vulnerabilidad requiere la capacidad de no estar en modo defensivo reactivo. Requiere poder escuchar crítica, sin inmediatamente contraatacar. Requiere poder compartir dolor sin necesitar que la otra persona lo arregle inmediatamente. Requiere tolerar el espacio incómodo entre dos personas donde surgen verdades difíciles, sin correr a llenar ese espacio con distracción o conflicto. Las relaciones más profundas no son aquellas donde nunca hay fricción, son aquellas donde ambas personas han desarrollado suficiente maestría sobre sus propias reacciones que pueden permanecer presentes durante la fricción, sin que se convierta en conflagración. Pueden sostener perspectivas diferentes sin necesitar convertirlo en batalla. Pueden sentirse heridos sin necesitar herir de vuelta. Pueden estar en desacuerdo sin necesitar que el otro sea completamente incorrecto, para que ellos sean completamente correctos. Existe una dimensión económica de la reactividad, que raramente se examina. La economía del consumidor opera enteramente en impulso y reactividad emocional. El marketing sofisticado no apela a tu mente racional, apela a tus inseguridades, tus deseos, tus miedos, diseñado específicamente para generar compra impulsiva. Antes de que el pensamiento racional pueda intervenir, ves un anuncio que te hace sentir inadecuado, y la solución ofrecida es comprar el producto. Sientes aburrimiento o ansiedad, y la solución es la gratificación instantánea de una compra en línea con entrega al día siguiente. La industria de tarjetas de crédito ha construido un imperio de billones de dólares en la capacidad humana de desear algo ahora y racionalizar el pago después. Cada año, millones de personas se hunden en deuda porque no pueden crear espacio entre lo quiero y lo compro, entre el impulso y la acción. La no reactividad en contexto económico significa la capacidad de sentir el deseo sin actuar sobre él, de distinguir entre necesidades genuinas y ansias manufacturadas, de tolerar el no tener lo que otros tienen sin colapsar en comparación envidiosa. Esta capacidad es literalmente valiosa. La diferencia entre libertad financiera y esclavitud de deuda frecuentemente se reduce a esta única habilidad de pausa antes de compra. La relación entre no reactividad y verdad es más compleja de lo que parece inicialmente. La verdad frecuentemente es ofensiva, desconcertante, incompatible con lo que queremos creer. Cuando encuentras información que contradice tus creencias profundamente sostenidas, la respuesta reactiva es descartarla, atacar la fuente, construir elaboradas racionalizaciones de por qué no puede ser verdad. Esta reactividad defensiva es el mecanismo por el cual las personas permanecen atrapadas en ilusiones durante vidas enteras,
rodeándose de información confirmatoria y rechazando cualquier cosa que desafíe sus narrativas preferidas. El camino hacia la verdad requiere la capacidad de tolerar la incomodidad de estar equivocado, de tener creencias desafiadas, de tener tu identidad cuestionada. Requiere lo que los budistas llaman mente de principiante, la disposición a encontrar cada situación fresca sin la sobrecarga de suposiciones preexistentes. Los científicos más grandes de la historia no fueron aquellos con las mentes más brillantes, sino aquellos con la mayor capacidad de soltar ideas que los datos contradecían, sin importar cuán apegados emocionalmente estuvieran a esas ideas. Darwin pasó décadas acumulando evidencia antes de publicar sobre evolución, anticipando correctamente la tormenta de fuego emocional reactiva que provocaría, pero también pasó años argumentando internamente consigo mismo, resistiendo la tentación de aferrarse a explicaciones más cómodas, tolerando la incomodidad de una verdad que sabía causaría dolor a muchos, incluido él mismo. El suicidio, ese acto final de rendición a la desesperación, es frecuentemente el resultado de reactividad a dolor emocional que se siente absolutamente insoportable en el momento, pero que, si pudiera ser tolerado sin reacción, pasaría como todas las emociones eventualmente pasan. Los sobrevivientes de intentos de suicidio reportan consistentemente que el dolor que los impulsó al borde ya no se siente de la misma manera, incluso días o semanas después. La intervención en crisis de suicidio opera enteramente en crear espacio entre el impulso y la acción, líneas directas que te dan a alguien con quien hablar, hospitalizaciones que te mantienen físicamente seguro hasta que el momento crítico pase, terapia que enseña habilidades de tolerancia a la angustia. La tragedia es que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal, pero en el momento de crisis, la mente reactiva no puede ver la temporalidad. Todo lo que puede ver es el dolor presente, proyectado infinitamente hacia el futuro, sin alivio imaginable. La capacidad de crear incluso unos minutos de espacio entre no puedo soportar esto y actuar sobre ese pensamiento, es literalmente la diferencia entre vida y muerte, y esa capacidad se cultiva, no en momentos de crisis, sino en miles de pequeños momentos de práctica con dolores menores, permitiendo que pase un antojo sin satisfacerlo, sentándote con aburrimiento sin distraerte, sintiendo tristeza sin necesitar hacer que se detenga inmediatamente. La justicia, tanto como concepto como como sistema, está fundamentalmente en tensión con la reactividad. La justicia requiere imparcialidad, consideración cuidadosa de evidencia, aplicación consistente de principios. La reactividad genera juicio instantáneo, basado en emoción, juicios de turba, castigo que se siente satisfactorio en el momento, pero que no sirve a ningún propósito más elevado. La cultura de cancelación contemporánea es esencialmente reactividad colectiva monetizada e ideologizada. Alguien dice, o hace algo ofensivo, una multitud se forma instantáneamente en línea, y la persona es sometida a escarnio público, pérdida de empleo, a veces amenazas de violencia, todo antes de que cualquier proceso reflexivo pueda ocurrir. A veces la ofensa es genuina y seria, a veces es malentendido, contexto perdido, o error comprensible, pero la turba reactiva no distingue porque distinguir requiere pausa, y pausa permitiría que la emoción se enfríe. Los sistemas de justicia formal existen precisamente para introducir espacio entre ofensa y castigo, permitiendo que la razón en lugar de la emoción determine el resultado. Son imperfectos, frecuentemente injustos de otras maneras, pero el principio es sólido. Quienes están emocionalmente involucrados en un crimen no deberían determinar el castigo, porque su reactividad garantiza desproporción. La venganza se siente justificada en el momento, pero perpetúa ciclos de violencia que pueden durar generaciones. El perdón, o al menos la aplicación medida de consecuencias sin sed de sangre, requiere precisamente la no reactividad que las víctimas y sus aliados encuentran casi imposible de lograr. La creatividad destructiva de la reactividad merece reconocimiento. No toda reactividad es mala. Algunos de los momentos más transformadores en historia llegaron cuando alguien reaccionó con furia justa e injusticia, y canalizó esa furia en acción. Los movimientos de derechos civiles, las revoluciones que derrocaron tiranías, los avances que rompieron opresiones sistémicas, todos frecuentemente comenzaron con alguien que reaccionó a opresión con un no retumbante. Rosa Parks, reaccionando a la orden de moverse al fondo del autobús, los manifestantes de Stonewall, reaccionando a otra redada policial, los estudiantes en la plaza de Tiananmen parándose frente a tanques. La distinción crucial es entre reactividad que es descarga emocional sin dirección versus reactividad que es canalizada en acción estratégica.
Malcolm X era profundamente reactivo a la opresión racial, pero su reactividad estaba subordinada a análisis, estrategia, objetivos articulados. No estaba simplemente desahogando, estaba movilizando. La ira como combustible puede ser tremendamente poderosa si la máquina a la que alimenta está bien diseñada, pero ira sin máquina, reactividad sin estrategia, indignación sin plan, eso simplemente se quema caliente y rápido, dejando cenizas. El fenómeno de la proyección psicológica es reactividad en su forma más insidiosa, cuando algo en otra persona te molesta desproporcionadamente, cuando tu reacción es más intensa de lo que la situación objetivamente justifica. Es casi siempre, porque esa persona está reflejando algo en ti que no has integrado, el homófobo latente que reacciona con ira intensa a la homosexualidad, la persona con tendencias autoritarias que reacciona con furia a cualquier ejercicio de autoridad sobre ella, el perfeccionista que no puede tolerar los errores de otros. La proyección sucede porque es más fácil ver y condenar en otros lo que es demasiado doloroso reconocer en uno mismo. Cada reacción emocional intensa es una oportunidad de autoinvestigación. ¿Qué está tocando esto en mí? ¿Por qué este comportamiento particular genera esta respuesta particular? La terapia psicodinámica opera enteramente en esta premisa, usando tus reacciones al terapeuta como información sobre tus patrones relacionales inconscientes. Pero no necesitas terapeuta para hacer este trabajo. Solo necesitas disposición a voltearte hacia tu reactividad con curiosidad en lugar de con justificación. Preguntarte por qué estoy tan molesto por esto es infinitamente más productivo que preguntarte, ¿cómo puedo hacer que paguen por molestarme? La relación entre no reactividad y envejecimiento revela dimensiones que solo se vuelven visibles con décadas de vida. Observa a personas en sus 80 y 90, que han cultivado sabiduría, y casi universalmente verás una calma que contrasta marcadamente con la reactividad de juventud. Han visto suficientes crisis que parecían terminales en el momento, pero que eventualmente pasaron. Han sobrevivido suficientes pérdidas que pensaron que nunca superarían, pero que gradualmente integraron. Han cometido suficientes errores que parecían irreparables pero que resultaron ser reparables, o al menos sobrevivibles. Esta perspectiva no puede enseñarse, solo puede ganarse a través del tiempo vivido, pero lo que pueden enseñar es que casi nada es tan urgente como se siente en el momento. Casi ninguna crisis es tan permanente como parece. Casi ninguna emoción es tan inalterable como se experimenta. Existe una razón por la que esto también pasará. Es sabiduría que aparece en casi todas las tradiciones culturales. Es la verdad más simple y más difícil de recordar cuando estás en medio de tormenta emocional. Por otro lado, observa a personas en sus 80 que nunca cultivaron esta sabiduría, que permanecen tan reactivas como siempre fueron, y verás amargura, aislamiento, resentimiento solidificado en carácter. La edad no garantiza sabiduría, solo garantiza tiempo. ¿Qué haces con ese tiempo determina si envejeces en ecuanimidad creciente o reactividad calcificada? La pregunta de la autenticidad frecuentemente se plantea contra la no reactividad. ¿No es más auténtico expresar exactamente lo que sientes cuando lo sientes? ¿No es la contención una forma de falsedad? Esta es quizás la pregunta más importante, y merece la respuesta más cuidadosa. Autenticidad no significa ausencia de filtro. Tienes miles de pensamientos por día, muchos de ellos contradictorios, muchos de ellos pasajeros, muchos de ellos no representativos de tus valores más profundos. Si expresaras cada pensamiento sin filtro, no serías auténtico, serías caótico, imposible de entender, imposible de relacionarte. La verdadera autenticidad requiere conocerte a ti mismo lo suficientemente bien como para distinguir entre ruido superficial y señal profunda, entre reactividad condicionada y valores genuinos. Requiere la capacidad de decir, tuve un pensamiento enojado sin identificarte con ese pensamiento como la totalidad de quien eres. Los niños expresan cada emoción sin filtro, y nadie los llama auténticos. Los llamamos no desarrollados. La madurez es precisamente el proceso de desarrollar filtro, no para suprimir tu verdad sino para refinarla, para asegurarte de que lo que expresas realmente representa tus intenciones más profundas en lugar de tus impulsos más superficiales. Cuando alguien te hiere y sientes el impulso de herirlos de vuelta, ese impulso es real pero no necesariamente auténtico a quien realmente eres o quien quieres ser. El mundo natural ofrece modelos de no reactividad que la humanidad moderna ha olvidado cómo leer. Un árbol no reacciona a la tormenta resistiendo rígidamente. Se dobla con el viento, permitiendo que la fuerza pase a través mientras mantiene raíces ancladas. El agua no reacciona a obstáculos con frustración, fluye alrededor, encuentra el camino de menor resistencia, eventualmente desgasta la roca más dura no a través de fuerza,
sino de persistencia paciente. Las montañas permanecen inmóviles durante milenios, mientras civilizaciones surgen y caen a sus pies. Estos no son solo metáforas bonitas, son principios físicos que reflejan verdades psicológicas profundas. La rigidez quiebra bajo presión, flexibilidad sobrevive, resistencia constante se agota, adaptación fluida perdura, la naturaleza opera sin ego, sin necesidad de probar nada, sin apego a resultados específicos, simplemente responde a condiciones con lo que es apropiado dadas las leyes que la gobiernan. Cuando los humanos logran operar desde este lugar, no es porque se hayan vuelto inhumanos, sino porque han redescubierto algo más primordial que la reactividad condicionada del ego, la capacidad de responder a la vida, directamente en lugar de a través de capas de interpretación, juicio y proyección. Y finalmente, la paradoja más profunda. Todo este discurso sobre no reactividad, toda esta comprensión intelectual, no cambiará nada a menos que seas transformado por algo más allá del intelecto. Puedes entender perfectamente por qué reaccionar es contraproducente, y aún así reaccionar. Puedes articular elegantemente la importancia del espacio entre estímulo y respuesta, y aún así colapsar ese espacio instantáneamente, cuando alguien presiona el botón correcto. El conocimiento no es transformación, es solo el mapa. El territorio real requiere caminar cada paso, fallar cientos de veces, levantarte y volver a intentar. Requiere sentarte con la incomodidad que cada fibra de tu ser quiere escapar. Requiere observar tus pensamientos y emociones con la misma curiosidad desapegada que un científico observando especímenes bajo microscopio, excepto que los especímenes son tu propia psique, y la observación no termina nunca. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Ningún libro puede darte la experiencia vivida de elegir no reaccionar cuando cada instinto grita que reacciones. Ningún profesor puede transferir la realización que llega solo después de miles de horas de práctica fallida. Todo lo que las palabras pueden hacer es señalar, y aún entonces, señalan hacia algo que trasciende palabras. El espacio entre estímulo y respuesta no es concepto intelectual, es experiencia vivida que se vuelve disponible solo cuando dejas de leer sobre ella y comienzas a habitarla, momento a momento difícil, por el resto de tu vida. La cuestión del poder en las relaciones humanas se revela de manera completamente diferente cuando se observa a través del lente de la reactividad. En cualquier interacción, quien controla la conversación no es quien habla más fuerte, ni quien tiene el título más impresionante, sino quien puede mantener la compostura cuando el otro pierde la suya. Los manipuladores emocionales, conscientes o inconscientes, operan enteramente en este principio, provocan reacciones, y luego usan esas reacciones como evidencia de tu inestabilidad, tu irracionalidad, tu culpabilidad. El término gaslighting describe precisamente esta dinámica. Alguien te provoca sistemáticamente, y cuando finalmente reaccionas, te señalan como el problema. La única defensa efectiva contra esta táctica es negarse a jugar el juego, mantener tu centro sin importar cuánto empujen, responder con calma factual en lugar de con emoción justificada. Esto no significa tolerar abuso, significa que cuando estableces límites o terminas la relación, lo haces desde claridad en lugar de desde reactividad herida. La diferencia es que las decisiones tomadas desde claridad tienden a mantenerse, mientras que las decisiones tomadas desde emoción reactiva tienden a oscilar, creando patrones de relaciones tóxicas on-off que drenan años de vida. La industria del entretenimiento ha evolucionado para explotar y amplificar la reactividad humana de maneras cada vez más sofisticadas. Los reality shows están diseñados específicamente para generar y exhibir reactividad personas bajo estrés, con privación de sueño, intoxicadas, provocadas deliberadamente por productores que saben exactamente qué decir para generar explosiones emocionales. La audiencia consume esto ávidamente, no porque encuentren inspiración, sino porque hay algo profundamente satisfactorio en ver a otros perder el control de maneras que nosotros tememos perderlo. Es catarsis vicaria, descarga emocional de segunda mano. Los deportes de combate han evolucionado desde competencias de habilidad a espectáculos de provocación verbal, donde la pelea real es casi secundaria al teatro de insultos y reacciones que la preceden. Los talk shows políticos no buscan iluminar temas complejos, sino crear choques entre personalidades opuestas que generarán clips virales de alguien destruyendo a alguien más con hechos y lógica. Aunque el contenido real sea mayormente retórica emocional, cada una de estas formas de entretenimiento entrena a la audiencia en reactividad, normalizándola, celebrándola, haciéndola parecer no solo aceptable sino deseable. El mensaje subliminal es consistente, la pasión sin control es autenticidad, la expresión sin filtro es valentía, la escalada emocional es entretenimiento.
El concepto de desencadenamiento, que ha emergido en la psicología del trauma, ofrece insights críticos, pero también ha sido malinterpretado, de maneras que paradójicamente aumentan la reactividad. Un desencadenante genuino es un estímulo que activa una respuesta traumática, donde el sistema nervioso literalmente no puede distinguir entre peligro pasado y presente. Alguien que sobrevivió a abuso infantil podría desencadenarse por olores, tonos de voz, o situaciones que recuerdan el trauma original, experimentando flashbacks, disociación, o pánico incontrolable. Esto es fisiológico, real, y merece compasión y tratamiento, pero el lenguaje de desencadenamiento se ha expandido hasta incluir cualquier cosa que cause incomodidad emocional, diluyendo el concepto hasta el punto de inutilidad. Cuando todo es potencialmente desencadenante, nada es realmente desencadenante, y las personas con trauma genuino se pierden en el ruido. Más problemático aún, el concepto puede usarse para evitar responsabilidad. No es mi responsabilidad manejar mi respuesta emocional, es tu responsabilidad nunca hacer nada que pudiera desencadenarme. Esto invierte la locus de control de manera que paradójicamente aumenta la vulnerabilidad. El tratamiento efectivo para trauma no es evitación de todos los desencadenantes posibles, lo cual es imposible, sino procesamiento del trauma y desarrollo de tolerancia gradual a desencadenantes en contextos seguros. La exposición terapéutica funciona precisamente porque enseña al sistema nervioso que puede tolerar el recuerdo del trauma sin colapsar, que los desencadenantes son señales de peligro pasado, no presente. La tradición samurái del Japón feudal codificó la no reactividad en lo que llamaban Fudoshin, o mente inamovible. Un samurái enfrentando muerte en batalla no podía permitirse reactividad. Un momento de miedo, duda o vacilación significaba muerte. Entonces, entrenaban no solo técnica marcial, sino control mental tan completo que podían enfrentar la muerte con ecuanimidad perfecta. Esto no era valentía en el sentido de ausencia de miedo, era la capacidad de sentir miedo completamente mientras se actuaba con precisión. A pesar de él, los samurái practicaban meditación zen específicamente para cultivar esta cualidad. Se sentaban en contemplación de su propia mortalidad, hasta que la muerte se volvía familiar en lugar de aterradora. Escribían poemas de muerte, haiku, que se recitarían en sus últimos momentos, preparándose psicológicamente para el final inevitable. Esta preparación no era mórbida, era práctica. Cuando sabes profundamente que morirás, cuando has meditado en ello, hasta que se vuelve real en lugar de abstracto, las amenazas menores de la vida diaria pierden su poder de activarte. Alguien te insulta, y que pierdes riqueza, y que fracasas en alguna empresa, y que nada de eso es muerte. Y si has hecho las paces con la muerte, todo lo demás se vuelve tolerable. Esta filosofía puede sonar extrema para la sensibilidad moderna, pero señala hacia una verdad. La fuente de mucha reactividad es miedo existencial mal colocado, ansiedad de muerte proyectada en amenazas triviales. La diferencia entre culturas de honor y culturas de dignidad ofrece otra lente para entender reactividad. En culturas de honor, donde históricamente la supervivencia dependía de reputación, y donde el Estado no podía proporcionar protección confiable, la reactividad a insultos no era opcional, era necesaria. Si alguien te insultaba, y no respondías violentamente, te marcaba como débil, vulnerable a explotación. Tu honor, tu estatus, tu capacidad de proteger a tu familia, dependían de responder inmediatamente y agresivamente a cualquier desafío. Esta dinámica persiste en subculturas contemporáneas, ciertas comunidades urbanas, círculos militares, deportes de combate, donde respeto se gana y mantiene a través de disposición a responder violentamente, a falta de respeto. En contraste, las culturas de dignidad operan bajo el supuesto de que tu valor es inherente, no dependiente de opiniones de otros, y que el Estado proporcionará justicia si eres genuinamente dañado. En este contexto, responder reactivamente a insultos te marca como inmaduro, inseguro. La transición de honor a dignidad representa evolución civilizacional, pero no está completa ni uniformemente distribuida. Muchas personas viven simultáneamente en ambos marcos, reaccionando como si estuvieran en cultura de honor mientras habitaban instituciones de cultura de dignidad, generando fricción constante. El fenómeno del overthinking, o sobrepensamiento, representa la sombra de la no reactividad, el punto donde pausar y reflexionar se degrada en rumiación paralizante. Existe una diferencia crucial entre procesar experiencias y obsesionarse con ellas, entre reflexión productiva y análisis interminable.
que nunca llega a conclusión. Algunas personas usan necesito procesarlo como excusa para evitar tomar decisiones difíciles indefinidamente. Otras quedan atrapadas en bucles mentales, reproduciendo conversaciones pasadas, imaginando escenarios futuros, tratando de resolver problemas que no tienen solución, o al menos no tienen solución que el pensamiento solo pueda alcanzar. La tradición Zen habla de mono mint, o mente de mono, esa cualidad de conciencia que salta de rama en rama, de pensamiento en pensamiento, nunca descansando. El sobrepensamiento es mente de mono, aplicada específicamente a preocupaciones, rehaciendo el pasado que no puede cambiarse, ensayando futuros que quizás nunca lleguen. La práctica no es dejar de pensar, lo cual es imposible, sino cambiar tu relación con el pensamiento, reconocer que no tienes que creer cada pensamiento que aparece, que la mayoría del pensamiento es ruido en lugar de señal, que el análisis tiene rendimientos decrecientes y eventualmente se convierte en procrastinación disfrazada de prudencia. La relación entre no reactividad y privilegio merece examinación incómoda. Es más fácil permanecer calmado cuando tus necesidades básicas están satisfechas, cuando no enfrentas amenazas existenciales, cuando tienes recursos que crean amortiguador contra consecuencias. Decirle a alguien viviendo en pobreza que no reaccione a injusticia sistémica, decirle a alguien enfrentando discriminación que mantenga la calma frente a deshumanización, decirle a alguien en crisis que simplemente respire y encuentre su centro, puede ser profundamente sordo tonalmente. El estoicismo ha sido criticado como filosofía de los privilegiados, de aquellos cuyas circunstancias materiales les permiten el lujo de ecuanimidad filosófica. Esta crítica tiene mérito pero es incompleta. Marco Aurelio era emperador, sí, pero Epicteto era esclavo, y su estoicismo emergió directamente de navegar impotencia total. Viktor Frankl desarrolló sus ideas en campo de concentración. Malcolm X encontró claridad en prisión. La no reactividad no es exclusivamente para los privilegiados, pero se manifiesta diferentemente dependiendo de contexto. Para el privilegiado, puede ser sobre no reaccionar a inconveniencias menores con la indignación de alguien que raramente experimenta resistencia real. Para el marginado, puede ser sobre no permitir que la opresión constante convierta tu vida interior en extensión de tu opresión externa, sobre mantener alguna soberanía psicológica incluso cuando la soberanía externa es negada. La música ofrece metáfora perfecta para la relación entre estructura y espontaneidad, entre disciplina y expresión, que está en el corazón de la no reactividad sofisticada. Un músico de jazz maestro ha practicado escalas, teoría, técnica durante miles de horas, internalizando estructura musical tan profundamente que se vuelve inconsciente. Solo entonces puede improvisar verdaderamente, no tocando notas aleatorias, sino creando melodías complejas espontáneas, que son simultáneamente libres y estructuradas. Sin la disciplina técnica, la espontaneidad es solo ruido. Sin la capacidad de improvisar, la técnica es solo mecánica. De manera similar, la verdadera respuesta en lugar de reacción requiere haber internalizado principios y valores tan profundamente que puedes responder espontáneamente a situaciones nuevas de maneras que son simultáneamente únicas a la situación y fieles a tu integridad. No estás siguiendo un guión rígido, ni estás simplemente descargando emoción. Estás improvisando dentro de estructura, expresando creativamente mientras permaneces arraigado en algo más profundo que impulso momentáneo. El concepto de antifragilidad del filósofo Nassim Taleb extiende la idea de no reactividad a sistemas, en lugar de solo individuos. Algo frágil se rompe bajo estrés, algo robusto resiste estrés sin cambiar, algo antifrágil se fortalece activamente a través de estrés. Hasta cierto punto, tus músculos son antifrágiles, el estrés apropiado de ejercicio los hace más fuertes, tu sistema inmune es antifrágil, exposición a patógenos lo entrena, tu capacidad de no reaccionar es antifrágil. Cada vez que resistes con éxito un impulso reactivo, fortaleces esa capacidad, pero la antifragilidad tiene límites. Suficiente estrés rompe cualquier sistema. El arte está en encontrar el nivel correcto de desafío, suficiente para estimular crecimiento, pero no tanto que abrume tus capacidades de afrontamiento actuales. En términos prácticos, esto significa exponerte deliberadamente a situaciones que desafían tu ecuanimidad, en dosis manejables. Si tiendes a reaccionar defensivamente a crítica, busca crítica constructiva en contextos donde las apuestas son bajas. Si tiendes a reaccionar con ansiedad a incertidumbre, practica tolerando pequeñas incertidumbres. Cada éxito aumenta tu capacidad para el próximo desafío más grande. La pregunta de qué hacer con la ira justa, la indignación moral ante injusticia genuina,
representa quizás el desafío más complejo para una filosofía de no reactividad. Hay cosas en el mundo que deberían generar ira, crueldad hacia los vulnerables, corrupción sistémica, violaciones de dignidad humana. Si no sientes ira ante estas cosas, ¿no indica eso apatía moral en lugar de maestría espiritual? La respuesta está en distinguir entre ira reactiva que te posee y te usa, versus ira que tú posees y diriges conscientemente hacia cambio constructivo. Martin Luther King Jr. ciertamente sentía ira ante la injusticia racial, pero esa ira estaba subordinada a visión estratégica. Cuando fue a prisión, cuando fue atacado, cuando su casa fue bombardeada con su familia adentro, respondió con no violencia disciplinada, no porque no sintiera ira, sino porque entendió que la ira reactiva jugaría directamente en las manos de aquellos que querían justificar violencia contra el movimiento. Su ira fue alquímicamente transformada en acción moral sostenida. Esto es radicalmente diferente de la indignación performativa que domina el discurso contemporáneo, donde las personas señalan su virtud a través de expresiones exageradas de ultraje, pero no hacen nada sustantivo para abordar los problemas que afirman que les importan. La soledad elegida versus la soledad impuesta revela otra dimensión de la ecuación de reactividad. La persona que elige soledad desde el lugar de plenitud, que puede estar sola sin sentirse sola, ha alcanzado cierta independencia psicológica, que la hace menos vulnerable a reactividad. No necesita validación constante de otros. Entonces no reacciona con devastación a crítica o rechazo. No está desesperada por conexión. Entonces no se aferra a relaciones tóxicas. Puede disfrutar compañía sin necesitarla. Amar sin apego desesperado. Esto es radicalmente diferente de la persona que está sola, porque es tan reactiva que empuja a otros lejos, cuya soledad es consecuencia de incapacidad de regular emoción en contexto interpersonal. La primera soledad es elección, la segunda es sentencia, pero la distinción no siempre es clara, y muchas personas racionalizan el aislamiento defensivo como preferencia iluminada. La prueba está en cómo experimentas la soledad. ¿Es refrescante o atormentada? ¿Vuelves a interacción social con energía renovada o con resentimiento aumentado? La soledad profundiza tu capacidad de conexión cuando eliges conectar, o erosiona sistemáticamente tus habilidades sociales hasta que la conexión se vuelve cada vez más aterradora. Y aquí, en este momento de finalizar un texto que ha explorado cada dimensión imaginable de la no reactividad, surge la tentación de ofrecer esperanza fácil, de prometer que si practicas estos principios tu vida se transformará en algo reconocible desde aquí, pero esa sería la falsedad final, la reactividad del escritor, al temor de dejar al lector sin confort. La verdad más honesta es que cultivar la capacidad de no reaccionar te hará más consciente de cuán reactivo eres, más dolorosamente consciente de cada vez que fallas. Verás con claridad creciente la brecha entre cómo quieres ser y cómo realmente eres, y esa brecha puede sentirse como herida que nunca cicatriza completamente. Las personas a tu alrededor probablemente no notarán ni apreciarán el trabajo que estás haciendo. El control emocional es invisible precisamente cuando es más exitoso. Pasarás por momentos donde la reactividad habría sido más satisfactoria, donde el desahogo emocional habría sentido mejor que la contención consciente, donde te preguntarás si todo este esfuerzo vale la pena. Y no hay respuesta que satisfaga esa pregunta cuando surge en el valle oscuro entre quién eras y quién podrías llegar a ser. Solo hay el próximo momento, el próximo estímulo, el próximo espacio microscópico, donde tu libertad vive o muere, según elijas responder o reaccionar. Solo hay la práctica interminable, el fracaso inevitable, el levantarse de nuevo, la próxima respiración consciente en medio del caos. Solo hay esto, el espacio entre lo que te sucede y lo que haces al respecto, ese intersticio donde toda la dignidad humana aguarda como posibilidad en lugar de como garantía. La cuestión de quién eres cuando nadie está mirando revela la prueba más honesta de maestría sobre la reactividad. Cualquiera puede mantener compostura en público cuando la reputación está en juego, cuando las consecuencias sociales de perder el control son inmediatas y visibles, pero en la privacidad de tu propia mente, cuando solo tú sabes qué pensamientos alimentas, qué narrativas reciclas, qué resentimientos cultivas en la oscuridad, ahí es donde la verdadera batalla se libra. Puedes sonreír cortésmente a alguien que te ofendió mientras internamente ensayas venganzas elaboradas. Puedes parecer calmado externamente, mientras tu diálogo interno es una tormenta de juicio, comparación y autoflagelación. Esta disociación entre presentación externa y realidad interna no es maestría, es actuación, y el costo de mantener esa actuación indefinidamente
Es una forma de agotamiento que no tiene nombre oficial, pero que millones experimentan como sensación de vivir dividido, de nunca estar completamente presente, porque siempre estás monitoreando y ajustando la imagen que proyectas. Existe una crueldad particular en cómo la vida parece presentar exactamente las lecciones que más necesitas, precisamente cuando estás menos preparado para recibirlas. Cuando finalmente decides trabajar en tu paciencia, el universo te inundará con situaciones que requieren paciencia. Cuando te comprometes a no reaccionar con ira, encontrarás personas y circunstancias que parecen diseñadas específicamente para provocarte. Esto no es conspiración cósmica, sino función de percepción. Siempre habías estado rodeado de estas provocaciones, pero ahora que has decidido trabajar conscientemente en tu respuesta, las notas con claridad dolorosa. Cada fracaso se siente como evidencia de que el cambio es imposible, cuando en realidad es evidencia de que estás finalmente prestando atención. La inconsciencia es extrañamente cómoda. Puedes reaccionar sin nunca notar que reaccionaste, culpar a otros sin examinar tu contribución, repetir patrones sin reconocer el patrón. La conciencia trae incomodidad porque ahora ves lo que antes estaba oculto, y ver sin poder aún cambiar consistentemente es su propia forma de tormento. Los momentos más reveladores de quién realmente eres no llegan en crisis dramáticas, sino en las microinteracciones que componen la textura diaria de la existencia. ¿Cómo respondes cuando el barista se equivoca en tu orden? ¿Qué sucede internamente cuando alguien se cuela en la fila? La reacción visceral, cuando tu pareja hace ese sonido particular que has aprendido a odiar, cuando tu hijo te interrumpe por 10ª vez mientras intentas concentrarte, cuando tu jefe toma crédito por tu trabajo, cuando el internet se cae justo cuando tenías impulso. Estos momentos pequeños, aparentemente insignificantes, son donde vives realmente. Las crisis grandes son raras, las provocaciones menores son constantes, y es en la acumulación de estas respuestas menores donde se construye o erosiona tu carácter. Cada pequeña reacción es un voto por el tipo de persona que te estás convirtiendo. Reaccionar con irritación a 100 pequeñas cosas en un día te transforma en persona irritable, independientemente de cómo te comportes en los raros momentos cuando todos están mirando. La memoria humana tiene una relación peculiar con la emoción que complica profundamente cualquier intento de aprender de la experiencia. Los momentos de reactividad intensa se graban con claridad vívida, la química del estrés y la emoción, asegurando que los recordarás en detalle, pero tu interpretación de esos recuerdos cambia, dependiendo de tu estado emocional presente. Cuando estás calmado, puedes mirar hacia atrás en tu explosión de ira y verla claramente como desproporcionada, innecesaria, dañina. Puedes generar insight genuino sobre qué la desencadenó, cómo podrías haber respondido diferente, pero cuando estás activado nuevamente, cuando alguien presiona un botón similar, todo ese insight se evapora. El cerebro activado no tiene acceso a la sabiduría del cerebro calmado. Es como si fueran dos personas diferentes habitando el mismo cuerpo, incapaces de comunicarse a través del abismo de estado emocional alterado. Esta es la razón por la cual las resoluciones hechas en momentos calmados, nunca volveré a reaccionar así, se desintegran tan fácilmente bajo presión. La versión calmada de ti que hizo esa promesa no es la versión que enfrentará la próxima provocación. El concepto de self, o yo, esa sensación de ser una entidad continua y coherente, moviéndose a través del tiempo, es quizás la ilusión más fundamental que alimenta la reactividad. Cuando alguien te critica, reaccionas como si hubiera un tú sólido, permanente que está siendo atacado. Cuando fracasas, sufres como si hubiera un tú que ha sido disminuido. Cuando tienes éxito, te inflas como si hubiera un tú que ha sido elevado. Pero mira de cerca, con la precisión que la meditación prolongada permite, y este tú es notablemente difícil de localizar. Eres una constelación de procesos cambiantes, pensamientos que surgen y pasan, emociones que fluyen y se transforman, sensaciones corporales que fluctúan, memorias que se reconstruyen cada vez que las accesas. No hay centro sólido, no hay esencia inmutable, solo patrones de continuidad que crean la ilusión de un yo permanente. Esta no es filosofía abstracta, es observación directa disponible a cualquiera dispuesto a mirar suficientemente de cerca. Y cuando esta ilusión comienza a ablandarse, cuando reconoces experimentalmente en lugar de solo intelectualmente que el tú que piensas que estás defendiendo es construcción en lugar de realidad, algo profundo cambia en la urgencia de la reactividad. Si no hay yo sólido a defender, ¿qué exactamente estás protegiendo con tanta fiereza? La traición ofrece quizás el test más severo de no reactividad, porque combina dolor emocional intenso con justificación moral aparentemente perfecta para venganza.
Cuando alguien en quien confiaste viola esa confianza, cuando alguien que amaste te daña deliberadamente, la narrativa cultural te proporciona permiso total para reactividad. Tienes derecho a estar enojado, derecho a hacer que paguen, derecho a asegurarte de que todos sepan lo que te hicieron, y quizás tienes ese derecho, pero ejercer ese derecho te hará completo. La venganza promete satisfacción, pero entrega principalmente vacío. Puedes destruir la reputación de alguien, arruinar sus relaciones, incluso su vida, y descubrir que tu dolor permanece intacto, porque el dolor nunca fue sobre ellos realmente, era sobre tu confianza rota, tu inocencia perdida, tu necesidad de creer que el mundo opera según principios de justicia y reciprocidad. La persona que te traicionó no puede deshacer la traición sin importar cuánto sufran por ella. Solo tú puedes procesar esa experiencia de maneras que permitan crecimiento en lugar de amargura. Esto no significa perdonar prematuramente o mantener relación con alguien no confiable. Significa que incluso la traición más justificada te proporciona elección. Permitir que defina tu relación con la confianza en adelante, o integrarla como información dolorosa sobre esa persona específica, sin proyectarla en todos los demás. La diferencia entre aceptación y resignación es sutil en descripción, pero vasta en experiencia vivida. Y confundir las dos lleva a malinterpretar completamente lo que significa no reaccionar. Resignación es colapso de agencia, una rendición derrotada donde dejas de intentar, porque todo parece inútil. Aceptación es reconocimiento claro de qué es y qué no es, seguido por acción apropiada desde ese reconocimiento. Puedes aceptar completamente que tienes una enfermedad, mientras trabajas diligentemente en tratamiento. Puedes aceptar que alguien te traicionó mientras terminas la relación. Puedes aceptar que el sistema es injusto mientras trabajas para cambiarlo. Aceptación no es pasividad, es base realista desde la cual acción efectiva emerge. Reactividad, irónicamente, es frecuentemente una forma de no aceptación. Resistes tan intensamente lo que es que toda tu energía se gasta en resistencia emocional, dejando poca para acción constructiva. El activista que está tan consumido por indignación, que se quema en meses, es menos efectivo que el activista que acepta plenamente la enormidad del problema y se prepara para esfuerzo sostenido de décadas. El primero opera desde reactividad emocional que se agota, el segundo opera desde comprensión clara que perdura. Las sociedades que han pasado por trauma colectivo, guerra, genocidio, opresión sistémica, ofrecen estudios de caso en cómo la reactividad intergeneracional puede perpetuar sufrimiento mucho después de que las circunstancias originales hayan cambiado. El trauma no procesado se transmite de padres a hijos, no a través de genética, sino a través de patrones relacionales, narrativas culturales, respuestas emocionales aprendidas. Un niño criado por padres que sobrevivieron genocidio absorbe su hipervigilancia, su desconfianza, su reactividad a amenaza percibida, incluso si ese niño nunca experimentó el trauma original directamente. Esta transmisión puede continuar por generaciones, creando poblaciones enteras, atrapadas en patrones reactivos apropiados a peligros históricos, pero contraproducentes en circunstancias presentes. La curación requiere a alguien en la cadena que diga, esto termina conmigo, que haga el trabajo doloroso de procesar trauma heredado para no pasarlo a la próxima generación. Ese alguien inevitablemente será malinterpretado por su propia comunidad como traicionando la memoria del sufrimiento, minimizando la injusticia, siendo demasiado suave con los opresores. Pero la alternativa es perpetuar sufrimiento indefinidamente, permitir que aquellos que causaron el trauma original continúen dañando desde la tumba a través de patrones reactivos que nunca sanaron. La tecnología de las redes sociales ha creado lo que podría llamarse reactividad delegada, donde millones de personas experimentan indignación vicaria sobre eventos que no los afectan directamente. Personas que no conocen, en lugares donde nunca han estado. Puedes despertar en la mañana, revisar tu teléfono, e instantáneamente estar furioso sobre una injusticia en otro continente, indignado por un comentario que una celebridad hizo, activado por un debate político que no tiene impacto directo en tu vida. Esta indignación se siente importante, se siente como conciencia social, se siente como estar del lado correcto de la historia, pero el costo de mantener activación emocional constante sobre eventos globales es que no tienes energía restante para tu vida real, las personas reales frente a ti, los problemas que podrías genuinamente impactar.
terminas profundamente informado sobre tragedias que no puedes afectar mientras ignoras oportunidades locales de hacer diferencia real. La sensación de estar conectado a movimientos globales oculta la realidad de desconexión de tu comunidad inmediata, y las plataformas que median esta experiencia están optimizando específicamente para mantenerte en este estado porque usuarios activados son usuarios comprometidos, y usuarios comprometidos son usuarios rentables. La pregunta de si debes confrontar o dejar ir cada ofensa menor es donde muchas personas se atascan, buscando regla universal, cuando lo que se requiere es discriminación situacional. Algunas batallas genuinamente necesitan pelearse. Algunos comportamientos no pueden dejarse sin abordar sin que empeoren, pero la mayoría de las ofensas menores son ruido, y tratarlas todas como señal te agotará mientras haces tu vida miserable. El arte está en distinguir, y la distinción requiere honestidad sobre motivos. Te estás confrontando porque el comportamiento necesita cambiar, o porque tu ego necesita vindicación. Estás estableciendo un límite necesario, o estás castigando. Esto importará en una semana, un mes, un año. Si alguien te corta en tráfico y respondes con furia de camino, persiguiéndolo, gesticulando, permitiendo que arruine tu mañana, ¿qué has logrado? No cambiarás su comportamiento. Probablemente los confirmarás en cualquier percepción negativa de otros conductores que los hizo cortarte en primer lugar. Solo habrás permitido que un extraño que nunca volverás a ver dicte tu estado emocional. Por otro lado, si tu pareja sistemáticamente te falta el respeto, y nunca lo abordas porque no quieres ser reactivo, estás confundiendo evitación con maestría, y el resentimiento acumulado eventualmente explotará de maneras más destructivas que conversación difícil habría sido. El envejecimiento del cuerpo presenta una serie de provocaciones inevitables, que no pueden evitarse ni solucionarse, solo aceptarse con más o menos gracia. El dolor crónico, la disminución de capacidades, la pérdida de apariencia que la sociedad valoró, la enfermedad que llega a pesar de décadas de cuidado cuidadoso, todo esto puede generar reactividad. ¿Por qué yo? Esto no es justo, no debería estar sucediendo, pero debería es palabra más peligrosa en el lenguaje, porque crea resistencia perpetua a realidad. Tu cuerpo envejecerá si vives lo suficiente. Esto no es injusticia sino naturaleza. Puedes reaccionar con amargura, comparación constante con tu yo más joven, resentimiento hacia aquellos que aún poseen la salud y vitalidad que has perdido, o puedes aceptar cada etapa de vida en sus propios términos, encontrar lo que es posible ahora en lugar de lamentar lo que ya no es posible. La gente mayor más sabia que conocerás no es aquella que envejeció sin desafíos, sino aquella que encontró maneras de aceptar las limitaciones inevitables sin permitir que consumieran su espíritu. Todavía sienten el dolor, todavía notan las pérdidas, pero han soltado la reactividad que convierte dolor físico en sufrimiento psicológico exponencial. Y quizás la reflexión más inquietante es que todo este esfuerzo por no reaccionar, toda esta construcción cuidadosa de ecuanimidad y control, puede perderse en un instante por química cerebral alterada, una lesión cerebral traumática, demencia, ciertos medicamentos, desequilibrios hormonales, pueden transformar a la persona más calmada en reactiva, la más paciente en volátil. Esto sugiere que lo que experimentamos como yo con todas sus capacidades y cualidades, es más frágil y dependiente de procesos biológicos de lo que nos gusta admitir. La humildad de reconocer esto es importante. No eres solo fuerza de voluntad y elección consciente, eres también biología, química, sistemas físicos que pueden fallar. Esto no anula la importancia del trabajo de cultivar no reactividad, pero lo contextualiza. Lo que construyes mientras tu cerebro funciona apropiadamente es valioso precisamente porque es contingente, porque podría perderse, porque requiere condiciones que no garantizarás para siempre, y quizás eso hace cada momento de elección consciente más precioso, no menos. Cada vez que creas espacio entre estímulo y respuesta, mientras aún tienes la capacidad neurológica de hacerlo, es victoria contra las fuerzas de entropía, biología, condicionamiento que empujan hacia automaticidad reactiva. No victoria permanente, no logro garantizado, solo este momento, esta elección, esta respiración consciente en el vasto océano de inconsciencia que nos precede y nos seguirá. La paradoja más desconcertante de la existencia consciente es que cuanto más profundamente entiendes la naturaleza ilusoria del yo que intentas controlar, más evidente se vuelve que no hay nadie realmente allí para ejercer ese control. Los budistas han señalado durante milenios hacia esta contradicción irresoluble. El buscador es lo buscado, el observador es lo observado, el controlador es otro pensamiento flotando en la corriente de conciencia. Cuando dices, voy a dejar de reaccionar,
¿Quién exactamente está haciendo esa declaración? ¿Y quién está escuchando? Si miras con suficiente precisión, encontrarás que el sentido de agencia, esa sensación visceral de ser el autor de tus pensamientos y acciones, es en sí misma solo otra experiencia surgiendo en la conciencia, no fundamentalmente diferente de un sonido que escuchas o una sensación que sientes. Esto no es nihilismo ni excusa para abdicar responsabilidad. Es reconocimiento de algo profundamente misterioso sobre la naturaleza de la experiencia subjetiva, que el lenguaje convencional ni siquiera puede comenzar a articular adecuadamente. Existe una soledad particular en el camino de cultivar no reactividad que nadie advierte al principio. Mientras más trabajo haces en ti mismo, más te vuelves incompatible con el modo operacional predeterminado de la cultura circundante. Conversaciones que antes te activaban ahora simplemente te parecen tristes o predecibles. Dramas que habrías participado entusiastamente ahora los ves como patrones mecánicos jugándose. Personas que antes considerabas cercanas comienzan a sentirse como extrañas, porque has cambiado la forma fundamental en que te relacionas con la experiencia. Y ellas no. No es que te hayas vuelto superior, es que has desarrollado sensibilidad a dinámicas que otros no notan, como alguien que ha dejado de beber alcohol, y ahora observa cómo cambia la energía en una fiesta a medida que todos se intoxican. No puedes desver lo que has visto sobre la naturaleza mecánica de la mayoría de la interacción humana, los patrones predecibles de provocación y reacción que constituyen lo que la gente llama personalidad, y este conocimiento crea distancia que otros perciben sin entender, experimentándote como distante, desconectado, juzgador, cuando en realidad solo estás menos dispuesto a participar en bailes reactivos que solían parecer normales. La muerte se sienta en el centro de toda discusión seria sobre reactividad, aunque raramente se nombra explícitamente. ¿Por qué reaccionas como si cada insulto fuera amenaza existencial? Cada rechazo fuera aniquilación, cada fracaso fuera final, porque a algún nivel profundo, preverbal, cada uno de estos es un recordatorio de tu mortalidad, tu vulnerabilidad fundamental. El hecho de que el yo que estás tan desesperado por proteger y promover es temporal, frágil, destinado a cesar. Los monjes tibetanos meditan en campos de cadáveres, visualizando su propio cuerpo en descomposición, no por morbosidad sino porque la familiaridad íntima con la muerte desmantela el miedo que alimenta la mayoría de la reactividad. Si realmente has aceptado que morirás, que todos los que conoces morirán, que todo lo que construyes eventualmente se desintegrará, entonces, ¿qué poder tiene un insulto casual? ¿Qué importa la opinión de alguien más sobre ti? Pero esta aceptación no puede ser intelectual. El intelecto puede afirmar la muerte mientras el cuerpo y las emociones operan en completa negación. La aceptación real de la mortalidad llega solo a través de contemplación sostenida, experiencias cercanas a la muerte, o la lenta acumulación de pérdidas que eventualmente rompe la ilusión de permanencia, y cuando llega transforma todo. No porque te haga no importarte, sino porque reorganiza radicalmente qué importa. El concepto de tiempo psicológico, distinto del tiempo cronológico, es central para entender por qué la reactividad se siente tan urgente. El tiempo cronológico es neutral, segundos, minutos, horas, pasando a ritmo constante. El tiempo psicológico es la historia que cuenta sobre pasado y futuro, la narrativa donde tienes cosas que lograr, plazos que cumplir, versiones futuras de ti mismo, que debes convertirte, errores pasados que debes rectificar. Esta narrativa temporal crea presión constante, sensación de nunca ser suficiente en este momento, siempre corriendo hacia algún estado futuro, donde finalmente estarás completo, en paz, exitoso. Dentro de esta estructura temporal, cada provocación no es solo momento presente, sino amenaza a toda la narrativa. Si reaccionas mal ahora, sabotearás el futuro que estás construyendo. Si no defiendes tu reputación ahora, cargarás este daño hacia adelante. Pero colapsa el tiempo psicológico, suelta la narrativa, y todo lo que queda es este momento, esta respiración, esta experiencia surgiendo ahora. La urgencia se evapora, porque no hay futuro yo a proteger, no hay pasado yo a vengar, solo hay conciencia encontrando lo que sea que esté presente. Esto suena místico hasta que lo experimentas directamente, y entonces se vuelve simplemente obvio. La mayoría de tu sufrimiento existe en tiempo psicológico, no en el momento real. La pregunta más honesta que puedes hacerte es si realmente quieres dejar de ser reactivo, o si lo que quieres es la imagen de ser no reactivo. Hay cierta caché espiritual en ser la persona calmada, la roca en la tormenta, el sabio imperturbable. Puedes disfrutar imaginándote en ese papel. Puede gustarte la idea de que otros te vean de esa manera, pero el trabajo real de no reactividad
No tiene nada glamoroso, es sentarte con rabia rugiendo a través de tu cuerpo, y no hacer nada al respecto, es sentir el impulso casi irresistible de enviar ese mensaje hiriente y borrarlo sin enviar, es ser malinterpretado, juzgado incorrectamente, tratado injustamente, y elegir no corregir el registro, porque corregirlo vendría de ego herido en lugar de comunicación necesaria, es permitir que otros tengan la última palabra, la mejor línea, la narrativa favorecida, cuando podrías fácilmente demoler su posición, pero el costo de hacerlo sería perpetuar conflicto. Nada de esto se siente poderoso en el momento, se siente como tragarse veneno, como perder, como permitir que te pisoteen. Solo en retrospectiva, a veces años después, se vuelve claro que no tragaste veneno, rehusaste crearlo. Las culturas indígenas, que aún mantienen continuidad con tradiciones antiguas, frecuentemente tienen comprensión de no reactividad, que la modernidad ha olvidado completamente. Los ancianos en muchas tradiciones pasan por procesos iniciáticos específicamente diseñados para cultivar ecuanimidad, ayunos prolongados, aislamiento, exposición a elementos, encuentros con miedo. Estas no son prácticas sádicas, sino tecnologías para expandir tolerancia de ventana emocional. Si has sentado en montaña durante 4 días sin comida, el inconveniente de lluvia inesperada ya no genera la misma reactividad. Si has confrontado tu propia muerte en ceremonia visionaria, el miedo a vergüenza social pierde su mordida, pero la modernidad ha eliminado casi todas estas prácticas iniciáticas, dejando a personas que transitan a adultez, sin haber desarrollado nunca capacidad de tolerar incomodidad seria. El resultado es generaciones que colapsan ante desafíos que generaciones anteriores habrían considerado triviales, no porque sean más débiles inherentemente, sino porque nunca fueron iniciadas en resiliencia, y luego se les dice que esto es progreso, que sensibilidad a incomodidad es evolución emocional, cuando podría ser simplemente atrofia de capacidades que requieren ejercicio para desarrollarse. La música clásica occidental desarrolló una complejidad armónica, que puede servir como metáfora para la vida emocional sofisticada. La música simple opera en tensión y resolución predecibles, disonancia que resuelve inmediatamente a consonancia, patrones que satisfacen expectativas, pero composiciones complejas crean tensión que sostienen por periodos prolongados, prometen resolución pero demoran, construyen complejidad sobre complejidad hasta que la resolución final, cuando llega, es profundamente satisfactoria, precisamente porque fue ganada a través de tensión sostenida. Muchas personas viven vidas emocionalmente simples, cada tensión debe resolverse inmediatamente, cada incomodidad debe aliviarse, cada pregunta debe responderse. Esto crea existencia que es comprensible pero superficial, predecible pero sin profundidad. La vida emocional compleja requiere capacidad de sostener tensión, de habitar preguntas sin respuestas, de sentarse con contradicciones sin colapsarlas prematuramente. Requiere tolerar disonancia emocional, permitir que múltiples verdades incompatibles coexistan, resistir la urgencia de simplificar lo que es irreductiblemente complejo. Esta tolerancia no es natural, es cultivada y su cultivo es lo que separa profundidad de mera intensidad. El concepto de rendición ha sido tan mal interpretado en contextos espirituales, que casi ha perdido significado, pero señala hacia algo esencial sobre no reactividad. Rendirse no significa abandonar agencia, o permitir abuso o convertirse en pasivo, significa soltar completamente la necesidad de que la realidad sea diferente de lo que es en este momento. Esto suena simple, hasta que reconoces cuánta de tu energía diaria se gasta en resistencia mental a lo que es el clima. Debería ser diferente, el tráfico no debería ser así, esta persona debería comportarse de otra manera, tu cuerpo no debería doler, tu mente debería ser más clara. Esta resistencia es fondo constante de tensión que colorea toda experiencia. La rendición en el sentido profundo es cesar completamente esta resistencia. No porque apruebes todo lo que es, sino porque reconoces que la resistencia mental a lo que ya es no cambia nada excepto tu propio sufrimiento. Esto no te impide trabajar para cambiar circunstancias. De hecho, te libera para actuar más efectivamente porque tu acción viene de claridad en lugar de resistencia desesperada. Pero la distinción entre aceptación que permite acción versus aceptación que es resignación es tan sutil que la mayoría de la gente no puede mantenerla sin años de práctica. Es más fácil simplemente permanecer en resistencia reactiva, donde al menos la tensión constante te hace sentir que estás haciendo algo. Nadie habla sobre el aburrimiento profundo que eventualmente llega cuando comienzas a ver a través de los patrones, la misma discusión que has tenido 100 veces con 100 personas diferentes, solo los nombres cambian. El mismo ciclo de provocación y reacción jugándose en cada relación,
cada lugar de trabajo, cada sección de comentarios, el mismo ego herido actuando su guión predecible de defensa, ataque, justificación. Una vez que ves el patrón, no puedes desverlo. Y la repetición interminable de ese patrón en toda interacción humana se vuelve casi insoportablemente tediosa. Es como ver la misma película una y otra vez, conociendo cada línea, cada giro, cada final, y las personas a tu alrededor están completamente absorbidas en la película, reaccionando como si fuera fresca y nueva, mientras tú te sientas allí viendo la mecánica exponerse con precisión predecible. Esta no es iluminación, es solo patrón de reconocimiento que una vez desarrollado no puede apagarse. Y con él llega la pregunta que mantiene despiertos a los contemplativos en la noche: si todo es patrón, si toda personalidad es solo reactividad condicionada jugándose mecánicamente, entonces ¿qué es real? ¿Qué, si acaso, trasciende el patrón? Y la respuesta más honesta, la única que sobrevive escrutinio despiadado, es que no lo sabes. No puedes saber todo lo que pensabas que sabías sobre ti mismo, sobre otros, sobre la naturaleza de la realidad. Se construyó sobre suposiciones que no pueden probarse, sobre experiencias que interpretaste a través de marcos que fueron ellos mismos construidos de interpretaciones pasadas. Desinterpretación todo el camino hacia abajo, sin fundamento sólido en ningún lugar, y esta incertidumbre fundamental, este reconocimiento de que podrías estar completamente equivocado sobre todo, incluyendo sobre estar equivocado sobre todo, es donde algo genuino finalmente puede emerger, no conocimiento sino humildad. No maestría sino apertura, no control sobre reactividad sino reconocimiento de que el controlador y lo controlado son ambos movimientos en conciencia, ambos surgiendo de fuentes que no entiendes. Quizás todo el proyecto de no reactividad ha sido, en su expresión más elevada, simplemente método hábil para llevarte a este lugar de no saber, donde finalmente sueltas la necesidad de tener esto resuelto, donde dejas de intentar mejorar quién eres y simplemente descansas, brevemente, en la vasta incertidumbre de estar vivo, consciente, aquí, sin explicación adecuada de qué significa cualquiera de esas palabras.